fines académicos y contribuir a la indagación histórica sobre la trayectoria que ha tenido la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en el campo social, político y económico del país, la cual es desarrollada por el Cuerpo Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional, inscrito en el segundo semestre de licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, ¿Cuál es su nombre? William Alberto Bustos Marroquín. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a la ANUC? Más o menos 10 años. 10 años. ¿Cuál es su rol dentro de la organización? Bueno, yo desde hace, es decir, esto fue una historia, fuimos hace un tiempo a tratar de recuperar la bandera aquí en el municipio, bandera de ANUC, ¿no? Porque ANUC como tal existe en el municipio desde hace ya casi 50 años. Hace 10 años, entonces, como eso por causa del conflicto, los temores y pues la situación del país, la ANUC como tal se había escondido. ¿Por qué? Pues por los temores, ¿no? Entonces, por una iniciativa departamental, buscamos la documentación y recuperamos toda la fundamentación jurídica y reiniciamos otra vez. Es decir, sacamos los documentos, estructuraciones, se va a las alcaldías. Por lo que le comento, que las vigilancias de las organizaciones del grado de nosotros campesinas en los municipios las hacen las secretarías de gobierno. Entonces hay que llevar toda la documentación a la Secretaría de Gobierno para que ellos hagan un reconocimiento. Entonces siempre se entra por la puerta de la alcaldía. Eso es como la cuestión de sí. Y de no, pues tampoco, porque hay gobiernos que no les gusta, por ejemplo, el pensamiento organizativo o el pensamiento de la línea ideológica, o mandatarios que son de la parte que tienen línea, no sé, ultraderecha o conservadores, ultraconservadores que no les gusta, como las organizaciones campesinas, entonces hacen el trancón. Lo que pasa es que uno hace, para un reconocimiento, uno tiene que ir y llevar la documentación donde esté la línea como jurídica, ¿no? Entonces, hágame el favor, porque es que esto y esto y esto, y demuestra uno que tiene todos los documentos en regla y que tenemos la personería jurídica, que somos del año tal, que esto, bueno, entonces hay una documentación que nos puede dar como la facilidad para, pero igual, pues, hay mandatarios que no les gusta por lo que les comento. Muchas gracias, don William. ¿Cuál es su nombre? William Alberto Bustos Marroquín. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a la ANUC? 10 años en la ANUC, en la nueva, es decir, como en la nueva reestructuración. ¿Cuál es su rol dentro de la organización? Bueno, pues hace 10 años aproximadamente recuperamos jurídicamente la ANUC en el municipio, porque pues por problemas, pues la ANUC ya tiene alrededor de 50 años, pero por problemas de orden público y de ciertas como incomodidades, amenazas, pues la ANUC se había quedado como dormida y los activos estaban quietos por el mismo problema del orden público. Entonces, hace 10 años la reactivamos, es decir, recuperamos el orden jurídico de la asociación y volvimos a nombrar junta directiva municipal. En este momento, ¿qué cargo tiene en la junta directiva? Ahorita mismo soy el presidente. ¿Y a nivel departamental o nacional? A nivel departamental, pues en el mismo proceso, ahorita soy el secretario de la departamental, Cundinamarca, ¿no? Cundinamarca, sí. ¿Por qué motivo pertenece a la organización?
Bueno, eso sí es como que le nace a uno y uno siempre lo ha llevado como en el sino, ¿no? En la sangre. Esto ya es como cuestión de convicción, ¿no? Pues yo de la he oído hablar desde pues, la época del estudio, ¿no? Desde el colegio. Imagínense, la NU arrancó por allá como en 1968, empezó a estructurar y la NU empezó a estructurarse veredalmente. Y igual pues eso estaba como dentro de las consignas, ¿no? Sí, es decir, la historia es pues como de abolengo, ¿no? De los papás y de los tíos, que en esa época también pues se escuchaba de la NUC porque pues básicamente la fundación se dio por un evento más de gobierno que del mismo campesino. Y pues yo pues porque siempre he tenido como esa tendencia al sindicalismo, a la cuestión de los grupos, de hacer las cosas en grupo y más de esas circunstancias. Para usted, ¿cuál ha sido el momento más significativo dentro de la NUC? ¿En los últimos 10 años? Dentro del periodo que yo estoy. Lo que usted considera que ha sido más significativo. Bueno, hay es decir, buscando como la unidad familiar y las reivindicaciones, por ejemplo, de mercadeo de los productos fue cuando se hizo la cuestión en Bogotá de los mercados campesinos. Porque, por ejemplo, aquí en el municipio, las primeras personas que fueron al mercado campesino fueron mujeres. Porque en sí, cuando se les propuso al núcleo familiar, los hombres dijeron, no, pues eso que vamos a ir por allá a vender 5 papas, a vender unos poquitos ahí, que eso no es rentable. Entonces las mujeres, las esposas, fueron las primeras que osaron meter la cabeza y fueron al mercado. Y es decir, como que el resultado social es que ya después de que la mujer se empoderó allá, el hombre o el compañero o el esposo vio que era como rentable y como que era pues como bien para la economía familiar, para la economía pues del campo. Entonces también accedió a ir con la esposa, entonces ya se formó, es decir, se reconformó el núcleo familiar. Y ya detrás del esposo iban los hijos, entonces ya iba la familia. Entonces yo lo considero como un éxito, ¿por qué? Porque en sí la señora se fue y el señor se quedaba pues por ahí tomando cerveza y bueno. Y entonces ya después el núcleo se reconformó. Como también hubo cosas al contrario. Por ejemplo, sociedades machistas pues, que todavía existen, incluso se abrieron, es decir, hubo pérdida de la unión familiar, es decir, el señor por machismo dijo, no, pues entonces te váyase con... ¿Sí me entienden? Pero en cierta medida eso también provocó que la mujer campesina perteneciente a la NUC se empoderara y también tomara esa determinación de dejar al esposo machista. Es decir, sí, ¿por qué? Porque igual al lado, la NUC como tal, al lado del mismo mercadeo, también se le daba, es decir, unas líneas políticas a los campesinos, es decir, no solamente le enseñó o se le inició en la cuestión de la venta, de recuperar los espacios en las ciudades, sino también se le fue empoderando en la cuestión política, ¿no? Es decir, se le iba diciendo que tenía derechos, se fue canalizando que la unidad familiar tiene muchos aspectos, que el trabajo en familia tiene también muchas aristas, que la mujer tiene una cuestión significativa dentro
dentro de la cuestión del andamiaje del hogar y del campo, ¿no? Porque pues ahora un tiempo era, usted se quedaba cocinando y yo soy el que voy al pueblo y yo soy el que decido, mando y pues administro. Entonces ya la mujer trató de empoderarse cuando ella también tuvo algo de poder económico en el bolsillo. Y por eso fue que le comento de que cuando la mujer fue y hubo otro recurso, entonces detrás de se fue el esposo y se fue el hijo, entonces ya iban todos allá, había como un gran engranaje. ¿Qué hechos importantes y relevantes destaca usted de la NUC desde su creación? Desde su creación, pues como le digo, ¿no? La NUC nació fue por una iniciativa gubernamental, por allá con el señor, ¿puedo nombrar el presidente? Sí. Carlos Lleras, eso fue en ese periodo, pues como siempre se había hablado de la reforma agraria y de la reforma rural integral y todas esas cosas, desde hace, bueno, desde la época de la patria boba para acá se habla de eso. Entonces ellos como que rescataron eso, pues en vista más bien como en un criterio de que habían muchas emancipaciones revolucionarias en el vecindario. Estaba sucediendo lo de Cuba, estaban sucediendo muchas cosas muy cerquitas, entonces como que eso los movió a que pues al campesino de acá lo cogieran no como a la brava sino a las buenas. Ese es como un criterio mío, yo pues lo pienso así, y parece que la historia también, y muchos de los viejos fundadores lo tomaron por ahí. Sucedió que el gobierno apoyó la circunstancia de empezar a hacer los primeros comités veredales. Entonces empezó a nombrar y a estructurar líderes, y los líderes iban estructurando comités veredales. Y ya después corregimentales, y salieron los municipales, y ya se fue volviendo, es decir, una estructura más amplia a departamentales y ya después a la gran nacional, pero igual por allá como los gobiernos no todos son los de la misma tendencia o no son lo mismo con proyectos, con los proyectos, por ejemplo de iniciativa liberal, cuando llegó. Entonces a raíz de eso, de toda esa guerra sucia, ¿no? Pues la sistematicidad y toda esa cuestión, la NUC se fue como quedando aletargada y se fueron, dejaron de ejercer todas las organizaciones municipales y todo ese proceso quedó quieto. Pues transcurrieron siempre bastante tiempo, por ejemplo aquí en San Bernardo, imagínense, desde Jaime Vázquez, que fue uno de los iniciadores, pues en el 70, ellos hicieron su trabajo, aquí hubo recuperación de tierras, y hay un periodo perdido porque murió Jaime y nadie como que se le quiso medir a la cuestión. Yo tengo por ahí algunos datos de algunos que trataron después de Jaime, de tratar de volver pero como que el temor los dejó quietos y no volvieron. ¿Pero él murió por causas? No, él se fue por causas naturales. Okay. Sí, pero Jaime era, es decir, como de la línea dura, ¿no? De la línea más sincera, como se dice. Nosotros lo decimos así, ¿no? Y que es blandito, tibio, le decimos de línea armeniana. Entonces, dentro del largo de nosotros, ¿no? Pero Jaime era un tipo bien fundamentado. Y igual, pues San Bernardino, ¿no? Y aquí usted sabe que San Bernardo ha tenido siempre su historia de pensadores diferentes, muchos, Pasca, Cononso, San Bernardo, después Cabrera, y donde fueron a llegar todos en la época de hace como 100 años, ¿no?
¿Cuáles han sido las banderas y estandartes de lucha de la ANUC? Pues siempre, pues, como se dice, tierra para el que la trabaja, ¿no? Esa ha sido como después de todo lo que sucedió, como que lo que más pega duro. Y la reivindicación del campesinado. Esa es como la bandera de llevar, ¿no? Igual, pues, de esas dos líneas más duras, pues, se van derivando muchas, ¿no? Muchas otras, ¿no? Y ahorita último con la mujer y con jóvenes y con los impactos generacionales, entonces sí es útil. Bueno, entonces yo creo que ahí está parado en la puerta. Denle cuidado a ver qué estaban haciendo las niñas, las hermanas que rieron. Bueno, seguimos. Igual Don William, o sea, si quiere usar lenguaje como de izquierda o nombrar presidentes concretos, igual lo puede hacer. Si prefiere no hacerlo ya por seguridad, pues sí, ya. Porque me salgo del, ¿cómo se llama? Del formato. Sí, pues ahí me toca meter a mi papá y un poco de gente, entonces decía. Me maquilla muy bien. Listo, seguimos. Listo. 1, 2, 3, nos fuimos. ¿Quedó incompleta? ¿No? Las banderas, pues básicamente han sido esas, ¿no? Bandera fuerte, tierra para que trabaja. Reforma rural integral, que eso es una bandera pues súper fuerte. Por eso les digo ahora últimamente que ya se han abierto otros espacios con el transcurrir de los tiempos, como son el empoderamiento de mujeres, ¿no? Porque inclusive la NUC, mejor dicho, vea, ANMUSI, que es la Nacional de Mujeres, nació en el seno de la NUC, la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas, y bueno, que todavía existe, nació en el seno de la NUC, mirando como esa faceta, ¿no? Desde esa época ya se estaba visualizando la cuestión de la mujer. A pesar de que ciertos machistas, y yo los he escuchado hablar en discursos, que ANMUSI nació fue porque, pues como por darle gusto a las mujeres, y algunos decían que estaban arrepentidos porque las mujeres se les estaban saliendo de las manos, que las mandaban a estudiar al extranjero, a que se formaran, y cuando vinieron fue a acabar con es decir, a subestimar al hombre, así como mal el enfoque. Bueno, eso es criterio de ellos, no es criterio mío, eso sí lo respeto. Pero sí, ANMUSI, como tal, pues se dice la historia que nació en el seno de la NUC. Mencione los logros de la NUC dentro del campo político, social, económico y sindicalista dentro de la lucha nacional. Político. Bueno, pues, de todas maneras, como le comenté, pues cuando arrancó, pues era un boom político, porque pues anterior a NUC hay otra que se llamaba FANAL, que es la más antigua, pero esa como que no tuvo esa relevancia, ¿no? Pero políticamente la NUC era fuertísima, es decir, tenía delegaturas en el Banco Agrario, en el IDEMA, en el INDERENA, todo lo que tenía relación con el Estado, es decir, tenía consejeros en todas las juntas directivas de la época. Entonces políticamente pesaba, porque de todas maneras había conceptos que había que tomar en un momento determinado de un consejero de la NUC, ¿no? Económicamente, pues económicamente la NUC es primero que todo, como es una asociación sin ánimo de lucro, pues no tiene parafiscales,
no maneja ningún recurso, es decir, los recursos que se manejan es cuando hay convenios, cuando hay ayudas internacionales, cuando hay contratos, cuando hay bueno, esas cuestiones. De resto no, pues aquí nosotros no tenemos parafiscales, es decir, que nosotros no tenemos ninguna entrada. Algunas asociaciones como tal, hay unas que tienen por estatutos o algún concepto de dinero para sostenimiento, pero de resto no. La economía siempre ha girado pues como en lo que le digo, ¿no? En convenios y contratos. A veces municipal o departamentalmente gira, pues, por ejemplo, cuestiones de la antigüedad de sus casas, entonces las solicitan para cualquier evento de cuestiones antiguas, de resto no, lo económico. ¿Social? Sí, social y sindicalista. Social. Pues en lo social sí yo pues uno ve que siempre ha habido como un mandato como de los viejos, ¿no? De los antiguos, inclusive hay fundadores que todavía están en la junta directiva, de los fundadores, imagínense, o de los que estuvieron más cerquita de la fundación. Entonces siempre, pues yo voy a ser sincero, ¿no? Y ojalá no se me venga la junta directiva encima, pero esto lo irán a ver algún día, no sé. Pero igual para hablar de los empalmes generacionales, para que se dieran, siempre ha costado dificultad. Porque no sé, es decir, como que ellos todavía están en el arraigo de que ellos arrancaron y ellos tienen que, pues yo no sé si será amor o será pues amor o más bien como celo de que vaya a llegar personas jóvenes a esa organización. Eso es como en lo social, pero igual de la parte familiar pues sí se han dado pues por ejemplo en las tomas campesinas pues sí hay núcleos familiares que están todavía allá, por allá en Caquetá todavía hay Tolima, la costa, que todavía están actuando, es decir, familias que se han quedado ahí y han prosperado y han seguido y están ahí todavía. Inclusive pues ahorita pues pienso que les deben documentar titular sus tierras, ¿no? Porque ese es uno de los compromisos. En lo sindical pues yo pienso que la NUC nunca ha tenido como muy cerquita a los sindicatos. Es decir, yo fui sindicalista, pero es decir, que la NUC vaya a las carpas o haya ido alguna vez, yo no me acuerdo, ni a un apoyo técnico, ni ideológico, no, que yo me acuerde no, eran como muy en sus cosas. No sé si habrá de pronto haya tenido un acercamiento por ejemplo, con el Suagro, que ese es de los sindicalistas, no sé. Aunque ahorita último como que hay más bien es como cero también. Un roce, ¿sí? Sí, esos son por cuestiones ideológicas más. ¿Cree usted que los gobiernos nacionales y municipales de turno han influido en el desarrollo y permanencia de la NUC? Vamos por lo municipal primero, sí, porque es lo que es decir, me concierne a mí más. Pues sí y no, porque es decir, usted sabe que siempre los pensamientos de los mandatarios son diferentes. Por ejemplo, a nosotros cuando arrancamos aquí, cuando recuperamos otra vez, cuando reestructuramos y volvimos a buscar la documentación, estaba un alcalde pues que él abrió la puerta, yo sí, háganle, que yo apoyo.
Entonces, por eso fue que se dio como esa facilidad, ¿no? Porque inclusive cuando vinieron los dirigentes departamentales a solicitar, porque como de todas maneras la asociación en el municipio está vigilada por la Secretaría de Gobierno de los municipios, entonces la primera puerta que se debe golpear es la de las alcaldías. Es decir, para cualquier evento, por ejemplo, la vez que vinieron a hacer lo de la reestructuración, pues vinieron a la alcaldía a hablar con el alcalde y el alcalde les dijo, listo, arranquen, hagan la reunión, programenla para cualquier día que ustedes puedan venir, inclusive que me invitaran a él. Así se hizo. Y así arrancamos y así reestructuramos San Bernardo. Y así se hace en casi en todas las municipales, las corregiomentales, se busca la forma de... Otra vez me parece. Porque... ¿Dónde está lo que es que no tiene un... ¿Dónde está mi celular? Como el video, espacio. Serio, no, tienen que unirlo. Harto trabajo para Pedro porque yo para eso soy más. Pues es como lo gusto, ¿no? Yo lo saco y él lo arregla. ¿Quién es Pedro? Pedro es el compañero con quien estoy haciendo la investigación. Igual esto es el trabajo, ¿no? Y no es... Pues sí. No se escapa de ahí. Pues hay posibilidad de publicarlo en la revista de la universidad, pero pues no sé. Pero no en el video ni No, el video no, yo creo que no, sería... Son los resultados. Sí, no igual. puedes publicar en el video, porque comprometes Sí, claro, obvio, no. se llama María Bonita. Sí, claro. Listo. Aunque bueno, Bueno. que pues eso hay que tener en cuenta que esa revista la leemos nosotros. Sí, Ya, no es... Pero es una revista que... Sí, queda muy... Por ahora sí va a ser un trabajo, pronto se publica en el departamento. Bueno, entonces vamos, retomamos en que pues... Cuando habían venido los Sí, departamentos. sí, entonces por lo general casi siempre para hacer las reestructuraciones se va a las alcaldías. Por lo que le comento, que las vigilancias de las organizaciones del grado de nosotros campesinas en los municipios las hacen las secretarías de gobierno. Entonces hay que llevar toda la documentación a Secretaría de Gobierno para que ellos hagan un reconocimiento. Entonces siempre se entra por la puerta de la alcaldía. Eso es como la cuestión de sí. Y de no, pues tampoco, porque hay gobiernos que no les gusta, por ejemplo, el pensamiento organizativo o el pensamiento de la línea ideológica o mandatarios que son de la parte que tienen línea, no sé, ultraderecha o conservadores, ultraconservadores que no les gusta como las organizaciones campesinas, entonces hacen el trancón. Lo que pasa es que uno hace, para un reconocimiento, uno tiene que ir y llevar la documentación donde esté la línea como jurídica, ¿no? Entonces, hágame el favor, porque es que esto y esto y esto, y le muestra a uno que tiene todos los documentos en regla, de que tenemos la personería jurídica, que somos del año tal, que esto, bueno, entonces hay una documentación que nos puede dar como la facilidad para... Pero igual, hay mandatarios que no les gusta por lo que les comento. Muchas gracias, don William. Camilo Vázquez Morales. Vale. Don Camilo, ¿hace cuánto tiempo pertenece a la NUC? No, pues hace aproximadamente unos 40 años. Bastante tiempo. Ujú. ¿Cuál es su rol al interior de la organización? Pues el rol en este momento es apartado un poquito del movimiento de la NUC, porque pues como hace ya tiempitos que no formamos parte de ella, hasta ahora vamos a volver a trabajar en la municipal. Entonces
pues llevamos retirados aproximadamente por ahí unos 10 o 20 años. ¿Por qué motivo pertenece a la organización? En este caso usted vuelve a la organización. No, eso sí, los motivos son muchos y especialmente porque hay convicción campesina, hay convicción organizativa, hay convicción administrativa y especialmente por los principios de ella. Para usted, ¿qué momento ha sido más significativo dentro de la ANUC? Para mí el momento más significativo fue las tomas de tierra en el departamento de la costa de Cundinamarca, del Valle, en 1972 creo que fueron las tomas de tierra donde el campesino dio un despertar socioeconómico y vio la necesidad de que la tierra para quien la trabaja. ¿Su merced estuvo en esas tomas? Sí, yo estuve en una toma de una hacienda en Jalisco, en Silvania, Cundinamarca, como presidente de la ANUC municipal de San Bernardo. Su merced era presidente en ese momento. ¿Y qué hechos históricos importantes y relevantes conoce de la ANUC? Hechos históricos, no, es la trascendencia desde el nacimiento de ella, creada por el decreto 755, a través de un proceso organizativo donde se dio toda una política a nivel de los campesinos a nivel nacional, donde la ANUC escribió una historia muy importante, donde hubo una educación y una concientización de las bases para el despertar y para la infraestructura del Estado. ¿Cuáles han sido las banderas y estandartes de lucha de la ANUC? Pues la lucha importante y principal es la tierra para quien la trabaja, es la necesidad de la reforma agraria, es la necesidad de que la gente tenga sus tierras para poder trabajar, es la necesidad de organizarse para tener sus tierras, para administrar y para buscar mercadeo de sus productos. Y además una parte importante es la organización en sí, tener que los campesinos tengan su organización, una organización que defienda los intereses de ellos y que haya un ente ante el gobierno nacional para poder exigir y pedir las reivindicaciones necesarias. Mencione los logros de la ANUC dentro del campo político, social, económico y sindicalista dentro de su lucha social nacional. Pues a ver, la organización ha sido una organización gremial toda la vida. Los logros fue precisamente la organización, el despertar de ella, de los campesinos, a través de su organización, a través de ella se hicieron tomas de tierras, a través de ella se hicieron tomas de edificios, a través de ellas se hicieron tomas de alcaldías, a través de ella hicieron tomas de entes dedicados al agro colombiano, exigiendo reivindicaciones, necesidades, exigiendo que el campesino a través de su lucha tenga una vida digna para su familia y para sus allegados. ¿Cree usted que los gobiernos nacionales y municipales de turno han influido en el desarrollo y permanencia de la ANUC? Yo no creo. La organización se ha mantenido a través de su misma organización, pero yo no creo que los gobiernos sean artífices de mantener la organización, más bien de desorganizarla. A ellos no les interesa absolutamente que el campesino se organice, que el campesino reclame, que el campesino tenga, que el campesino. Entonces el gobierno, no creo, para mí no creo que los gobiernos es que desde su misma creación, no, el gobierno vio la necesidad de dictar un decreto para organizar, pero no de ayudar. Entonces ha sido toda una vida un comienzo de lucha y de exigencias. ¿Recuerda usted con qué gobierno empezó la ANUC? Carlos Lleras Restrepo fue el fundador de la ANUC con el decreto 755. ¿Y recuerda usted algún presidente que haya influido en la ANUC, digamos, en lo que usted comenta, aspectos negativos? Los presidentes nunca han estado a favor de una organización pura, de una organización de base, de una organización que reclame sus derechos. Entonces, no recuerdo ningún gobierno que haya apoyado la ANUC
creo que el gobierno que más apoyó la NUC, que fue su creador, Carlos Lleras Restrepo, que vio la necesidad de que los campesinos tenían que organizarse, por eso dictó el decreto 755, que organización campesina. Y creo que es uno de los gobiernos más que favoreció el movimiento campesino. Pero de ahí que yo me acuerde, un gobierno antes al contrario, han impartido políticas negativas hacia la organización de los campesinos. Los otros compañeros de la NUC me comentaban que usted es hermano de uno de los fundadores de la NUC. ¿Qué me podría contar? No, pues yo soy hermano de Jaime Vázquez, que hace como 5 años falleció. Fue un hombre que fue uno de los creadores de la NUC. El movimiento campesino nació aquí en San Bernardo. Aquí estuvo el presidente Carlos Lleras Restrepo. Aquí prácticamente nació el movimiento campesino. O sea, ¿en San Bernardo nace la NUC? Prácticamente sí, porque aquí estuvo Carlos Lleras Restrepo y aquí se dictó el decreto, se publicó el decreto de la organización campesina en San Bernardo. Entonces, pues sí, yo fui uno de los que trabajé hombro a hombro con él, y luego de ahí nacieron líderes a nivel nacional a través de su composición orgánica y administrativa. O sea que usted también es fundador. Sí, claro, yo fui un cofundador ya de segunda instancia, ¿no? Ah, ok. Bueno, muchas gracias.